de hoy vamos a partir de hoy, toda esta semana es un momento preciso en el cual nosotros podamos prepararnos para seleccionar el lugar donde nosotros vamos a sembrar esta agua, ¿sí? Bien, el primer proceso, ya la clase pasada hablábamos justamente de todos estos procesos que vamos a ir realizando, ¿verdad? Que el primer paso era, pues, saber qué es lo que tenemos que hacer, el por qué y para qué de las cosas que debemos de pedir permiso, porque no es cualquier cosa, no es cualquier ceremonia que digamos, no, pues sí, lo voy a hacer y como sea, no, tiene un proceso. Entonces, el primer proceso es conocer, ¿no? Decíamos a través de la ensoñación. Primero voy, ¿no? Pues yo quiero este lugar, me parece perfecto, pero ¿cuáles son las características? Ya lo decíamos en la clase pasada. Es un lugar donde, pues vemos que siempre hay humedad en la tierra, ya sea en tiempo de secas, en Tonalco, pues casi ese espacio siempre está húmedo. Siempre encontramos pasto verde o vegetación alrededor. Ah, esa es una de las características, ¿sí? Para ello, ya fuimos a ver las características, el lugar, si hay vegetación o no, porque también eso es muy importante. Y si no hay vegetación después de la siembra, tenemos que sembrar árboles alrededor de ese lugar. Tenemos que sembrar esos árboles para que podamos seguir alimentando ese espacio, ¿sí? Después de eso, ya seleccionamos, ¿no? El siguiente paso es el que vamos a ver el día de hoy. También en la clase pasada yo les decía, no pasa nada si ustedes dicen, híjole, pues se me hace muy apurado esto, necesito yo hacer este proceso hasta el próximo año. Sí, y en cualquier momento lo podemos hacer. No, hermanitos, tiene un proceso. Tiene todo un proceso de cómo irlo haciendo. ¿Sí? Ya seleccionamos, ahora viene el ir a pedir permiso. ¿Sí? Decíamos, el segundo paso es el pedimento del permiso para la siembra del agua sagrada. ¿No? Ya me di cuenta que en este lugar sí hay agua de ese manantial. Ya lo detecté. Ya vi que en esta parte me puede servir para regar, para tener agua en este espacio. Ah, bueno, ahora tenemos que ir a pedir permiso, porque no es tan solo llegar, es que voy a escarbar y aquí no. Debemos de llevar nuestra ofrendita sí o sí, ¿no? Posiblemente muchos de nosotros digamos, híjole, es que no tengo el espacio ahorita. Sí, pero que tengo es prestado. Bueno, debemos de estar conscientes de eso, ¿no? Si es prestado, tenemos que hablar con la persona, el dueño del terreno. Y si es de nosotros, pues es mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ese manantial va a alimentar a todos aquellos que sean de nuestro equipo, a los momachtianime, a nuestros futuros alumnos, porque nosotros tenemos que sumar a otros e inducirlos a enseñarles que vamos a sembrar esta agua, pero ellos seguirán este hecho de alimentar ese pozo de agua, ¿sí?
Entonces, dice, Teotlahtlanilistli, Campatictlahtlanisque, Macahuiltequiyotl. Macahuiltequiyotl es el permiso. Es ese, decirle, permíteme, ¿no? Campayeski Atoquilistli, donde va a haber esa siembra de agua, de esa agua sagrada, ¿no? Y esta es la plegaria que les tengo aquí. Esta es la primera plegaria que vamos a utilizar para llegar a ese lugar. Claro, recuerden, antes de entrar a ese lugar, ya sabemos que con nuestro bastoncito vamos a abrir, ¿verdad? A abrir hacia la izquierda. Hacemos nuestro círculo, trazamos esta cruz, ¿sí? Primero de Tlahuiztlampa, de por donde sale el sol, de oriente a poniente, a Cihuatlampa, ¿no? Y le decimos, pido yo sabiduría, pido yo luz y energía para que pueda alimentar mi percepción al momento de entrar en este lugar sagrado. De ahí tomo del norte hacia el sur. Mis grandes abuelos que viven allá en Mictlampa, les pido de favor, permíteme o permítanos, si somos muchos, entrar a este lugar sagrado con esa fuerza de voluntad que vibre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, ¿sí? De ahí agarramos nuestro bastoncito. Si el camino está de este lado, pues nos ponemos en ese lugar. Tocamos uno, dos, tres, con nuestro bastoncito a la tierra. Pido permiso, con mucho honor y mucho respeto. Así venimos a este lugar, mi gran Señor, Espíritu de la montaña, de Peyolotli. Permíteme que yo pueda caminar en este sendero sagrado. No vengo a crear un mal, vengo con mucho respeto, ¿no? Y ya damos nuestro mezcalito, lo que llevemos ahí en ese lugar, porque estamos pidiendo permiso. Ya pedimos permiso, ya llegamos antes de entrar a ese lugar, a ese espacio donde vamos ya hemos seleccionado, ahora ya llevamos la ofrenda, ¿no? Este sería la plegaria. Son dos plegarias. Este es como de apertura. Ahorita que adelantito está la traducción. Y Kamiek Mawisot, Teo Chane, que Ashkan Guanica, Tamecho Notza, Campa, Tiktlatlani, Macawilistli, Tlentiknekiskia, Tiktokasque, Atzitli, Tamechnotza, Amejuame, Shakan Oxe, Weistok, King Amejuame, Nankastowentli, Shixelican, Tamechmaca y Kamiek Mawisot. ¿Sí? Este es entrando. Ya llevamos acá nuestras velas, nuestra flor, nuestra miel, nuestro mezcal, tabaquito, copal, barritas de ocote para prender nuestro fueguito, ¿sí? Y aquí está. Uno, petición de permiso para la siembra de agua a través de la ensoniación, ¿sí? Ya fuimos a seleccionar, ahora vamos a, vamos a pedir permiso, es lo primero, ¿sí? En soñar. Ya fuimos a ver allá. Y podemos empezar desde el día de hoy, ¿sí? Hoy, este abuelo, uno de tantos tlaloque, es el tlaloque azul. Le vamos a pedir
le vamos a pedir a Él, ¿sí? A Él, que nos dé esa visión. Y hay una plegaria, podemos crearlo nosotros mismos. Y si no, podemos utilizar el que tenemos, ¿sí? 5 días antes, por ejemplo, ya me imagino que en esta semana ya tienen ubicado el lugar donde vamos a sembrar el agua. Un ejemplo. A partir de hoy, 24 de abril, que se festeja San Marcos, el primer Tlaloque, el primer Tlaloque, y no es el principal, es aquel de mayor confianza que se le puede dar, que justamente él es el Tlaloc, ¿verdad? El Tlaloc azul, ¿no? Ilhuicatic, o si no, también Shushuki, como el verde, es el que da el sustento, ¿sí? Entonces, el día de hoy, acuérdese que estamos con las prácticas nahuálicas. ¿Mm? Alguna hermanita me decía, es que no hay, es que no encuentro en lo que usted nos manda alguna indicación cómo hacer la práctica nahuálica. Es que ya los hemos hecho, ¿sí? Por eso los subí yo en esa plataforma de YouTube. Están los 13, están los 13 prácticas nahuálicas, ¿no? Están esos 13 prácticas. En esta trecena de Seshoch, en la trecena que sigue, ¿verdad? Que es la de Seacat, ahí es donde nosotros vamos a grabar un video, grabar el relato, pero todo va a enfocarse a este trabajo. ¿Cuál es? La petición de lluvia, ¿sí? Yo les voy a ir mandando videos cortos, adelantando algunas cosas, cómo ir haciendo la petición. Para ello, ustedes también tienen que tener sus herramientas y así irlos trabajando, ¿no? Entonces, no los quiero confundir mucho. Entonces, como hoy en la noche haremos nuestra, ¿verdad? Nuestra cuarta práctica nahuálica. Esta noche es nuestra cuarta práctica nahuálica. Entonces, en esa práctica nahuálica vamos a incluir esta ensoñación. Nos preparamos, ¿no? Pedimos permiso al abuelo, al agua azul. ¿Por qué primero tiene que ser el agua azul o verde? El azul es el agua de Chalchihuitlicue, que es de los mares. Y Shushuki, o les decía yo, el verde, porque es el verde, es el agua de los manantiales. ¿Sí? Con ella primero vamos a hacer un primer contacto. Ujú. Que justamente hoy lo de San Marcos. ¿Sí? Bien. Entonces, regresando a esto, el día de hoy, antes de dormir, ya agradecimos, ya dimos nuestras velitas. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, agradecerle todo lo que me han dado y todo lo que no me han dado como pedidor de lluvia. Hoy nuevamente estoy aquí ante ustedes, ante usted, mi gran Tlaloc, que es el agua de los mares. Te pido seguir trabajando. Aquí está mi ofrenda, mi vela, mis flores, mi miel, mi tabaquito, mi copalito, el incienso que ustedes utilicen. ¿Eh? ¿Por cuántos días? 5 días. Pero si en el tercer día ya les da el mensaje de decir adelante, ¿no?
Quizá no nos los diga en nuestra ensoñación. Ah, es que tiene que venir un abuelito. No, se nos puede presentar como algún familiar, como alguien, y que nos diga, sí, adelante, lo que tú me estás pidiendo, sí, sí, sí voy a ayudarte. O sí tienes mi permiso. Ah, y empezamos a hacer esos pozos. Esos pozos, como ya va a empezar a llover, se van a llenar agua de lluvia, ¿no? Ahora, toda esa agua de lluvia será necesario, sí, que lo alimente, sí, en lo que vamos haciendo todo este proceso. Ujú. Ahora bien, si en el segundo, en el tercero, en el cuarto día, pero también puede suceder que digamos, híjole, sí soñé, pero no entendí el mensaje, o no soñé nada, porque luego llega a suceder, ¿no? No nos desesperemos. Nuevamente, ¿sí? Si en esta trecena no logramos conectar con eso, con las energías, en la trecena de Seacat, sí o sí, en la trecena de Seacat, sí o sí tenemos que trabajar directamente con esta ensoñación, ¿sí? Ahora bien, como yo les digo, si en esta, en este año, uno conejo, no lo queremos hacer nuestra siembra, no pasa nada, pero vayamos aprendiendo, ¿sí? Vayamos aprendiendo. El próximo año, que es Omeacat, ya vamos a trabajar con las veintenas. ¿Cómo? Ah, bueno, en esta veintena de Tozostontli, es la tercera veintena de Tozostontli, la pequeña vigilia, vamos a estar más vigilantes, atentos. Ahora, hoy es 24 de abril. Bueno, Temastiani, yo quiero sembrar mi manantial de agua. Recuérdeme cómo lo podemos hacer. Me acuerdo que es esto y esto y esto. Aquí están los archivos. Vamos a revisarlo. ¿Sí? Sí, pero yo quiero hacerlo de manera presencial. Yo lo invito a que venga y los hermanitos. Vamos a ir, sí, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos un previo conocimiento de cómo hacer la siembra, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo las prácticas. Recuerden que en este mes de mayo el curso será el de Tonalpuque. No tan solo es manejar, ya no es tan solo manejar a las tablitas, no. Ahora, en este curso, 4 sesiones, justamente vamos a dedicarle a permíteme, bueno, vamos a dedicarle, sí, a recordarlos, cómo correlacionar esta, estas fechas. Pero vamos a ver en específico en qué consiste la lectura del tonal y en qué consiste en la siembra de un tonal, ya sea de, ya sea de la siembra de tonal de 13, de 26, de 39 y de 52 años. ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué podemos utilizar como herramientas, como tonalpuque? Y así nosotros ya podamos hacer estas ceremonias. Porque lo que hemos aprendido es correlacionar los datos, ¿no? Esto con esta fecha, con la fecha náhuatl, ¿qué tonales? Ahora, viene ya el proceso de la siembra de nombre de cada uno de los hermanitos que nosotros vayamos encontrando, vayamos viendo durante
el trabajo que nos toca hacer, ¿no? Bien, pero también vamos a ir haciendo las prácticas de pedimento de lluvia. Por ejemplo, el primer trabajo de pedidor de lluvia básico es el acuerdo, que es que en nuestra mano izquierda, en este dedito, que es del fuego, vamos a obtener 4 gotas de agua, perdón, de sangre, ¿no? De tonali que tenemos de sangre. En una jicarita, que son jicaritas especiales de tecomate, y le hablamos a la madre Chihuitlicue, abuelita, permíteme que yo pueda trabajar contigo, ¿no? Igual, nos vamos a mentalizar en la ensoñación, ¿sí? Y seguimos trabajando. Ujú. Es el primer trabajo. De ahí vamos a ver cómo vamos a trabajar con Tonatiuh, con todos esos grandes abuelos que nos van a llevar a trabajar armoniosamente en nuestro camino, ¿no? En nuestro sendero, en nuestro devenir de ese trabajo, ¿sí? No quiero revolver tantos cursos, pero vamos a llevar estos 2 cursos, ¿sí? En este mes de mayo. Ya en el proceso de la veintena de, ¿verdad? De Toshkat, ¿sí? En la veintena de Toshkat, que es a fines de mayo, podemos nosotros iniciar con Toshkat o al finalizar Toshkat, hacer las iniciaciones, ¿sí? Al hacer la iniciación, nosotros seguimos trabajando sobre ello. ¿Por qué les digo esto? Porque el proceso de entrega de la ofrenda consiste, ¿qué es lo que debemos de llevar? Aquí sí, hermanitos, ¿sí? Es lo que me han enseñado, es lo que me han compartido. El proceso es, sí o sí debemos de llevar velas, ¿sí? De preferencia, velas de cera de abeja, de preferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de acercar a lo más, este, a lo más original que se pueda hacer, ¿sí? Y es lo que se sigue practicando todavía. Ujú. Flores, de preferencia de cempasúchil, para esta ceremonia, ¿sí? Xochicóscar, o sea, un collar de flores de cempasúchil, ¿sí? Yo lo sé, algunos dicen, es que las flores de cempasúchil solamente los encuentro en el Día de Muertos, de ahí ya nada, ¿no? Bueno, ¿podemos cambiarlo por otras flores? Sí, tal vez. Ya le ponen ustedes, ¿cómo se llama? Lo ponen el hilito y hacen el xochicóscar, ¿no? Ese es uno. Pero está la otra opción, que en nuestra cultura náhuatl no lo practican, pero los abuelitos mepa de esta región sí lo utilizan. Son hojitas, le llamamos nosotros, de una plantita que se llama asomiate. Lo van atando. Igual lo hacen 40, o sea, 40 amarres con palma, como ese collar, y ese lo entregan como la ofrenda, ¿no? Que en su momento podemos grabar un video y enseñarles cómo ir atando estas hojitas, que no precisamente pueden ser flores. Claro, para ellos, para nosotros es más la flor de cempasúchil, ¿no? Entonces, este collar, ¿qué simboliza este collar? Bueno, las velas es la luz, ¿no? Esta vela amarilla, por ejemplo, la vela amarilla, al ser amarilla por el color, atrae a las energías. Sí o sí se hacen presentes. Es como, ¿cómo les puedo decir? Por eso están hechos de cera de miel. Es como la miel para ellos, ¿no? Viene, los atrae,
¿sí? Esa es su función de las velas. La función de la flor, por el olor, ¿no? Delicioso del cempasúchil, hace el llamado. Pero también estas flores de cempasúchil, al ser collar, deben de ser de 40 flores, o sea, 40 bolitas de flores, que representan los veinte tonales del día y los 20 tonales que nos protegen en la noche. Recuerden, por ejemplo, el día de hoy es tonale nau, macuile, perdón, macuile cuetzpali, el día de hoy, 5 lagartija. Ese mismo día, 5 lagartija, nos empodera en el día y en la noche. Pero no es la misma energía del día que el de la noche. No es la misma energía, ¿sí? Por eso se les da ofrenda de 20, ¿no? El tonal y el día tienen las dos energías, la noche y el día. Por eso son 40 flores, ¿sí? Y ese collar se pone, ¿no? Se pone ahí en la tierrita. Adentro es donde se pone la velita. Adentro es donde se pone la ofrenda de miel, los tamales, la fruta, lo que llevamos, pero dentro de ese collar, de ese círculo, o sea, el collar va a servir como el círculo, como el margen del círculo. ¿Por qué? Porque es el portal a donde nosotros estamos demarcando, demarcando, ¿no? Solamente en este círculo yo doy la ofrenda solamente para ustedes, porque en el Tepeyolotli hay muchas energías, ahí en la montañita o en el lugar. Por eso es que demarcamos, es como decir, este espacio, sello este espacio, solo pueden llegar a los que yo llamo. Los demás, no. Sí, es sellar ese lugar. ¿Qué vamos a llevar también, por ejemplo, mezcal? ¿Ah? Dentro de este mismo círculo de flores que ahí pusimos el Xochicóscar, agarramos nuestro jarrito de barro con mezcal y damos a los 4 puntos, a los 4 tlampa. Y el último le damos en medio de esos 4 puntos su agüita de mezcal. ¿Pero qué tiene que ver? Vamos a hablarles a los Tezcatlipoca, a los espejo humeantes, para que nos aclaren nuestro trabajo y nos conecten con las energías de ese lugar, ¿no? Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, el de la sabiduría. Tezcatlipoca, Yayautic, el espejo humeante oscuro, que es la conciencia, la profundidad de nuestra vida. Tezcatlipoca, Chichiltic, el espejo humeante rojo, que se representa ahí con Xipetote, ¿no? El cambio, la transformación. Tezcatlipoca, Yayautic, ¿verdad? Oxoxauhqui, el espejo humeante verde de la fuerza de voluntad, que nos dé claridad de la mente, esa percepción, esa intuición. Sí, ya le dimos un mezcalito. ¿Y por qué el del centro? Para nuestro tonal, para Tepeyolotli. Acuérdense, Tepeyolotli es el camino hacia nosotros mismos, hacia nuestro reconocimiento, ¿sí? Y justamente, vamos a hacer esos trabajos de trabajar con 5 tonales. La profundidad que vive dentro de nosotros y a dónde los podemos ir ubicando, ¿no? Bueno, ahora bien,
Miel. Igual al centro vamos a poner miel y un poquito de agua en un jarrito de barro, sí, de preferencia, o un pedacito de madera, porque ese lo vamos a ir a dejar ahí, la mielecita. Es el alimento más sagrado es la miel, miel de abeja, sí, pero debe de ser, pues, de ese natural, ¿no? Porque recuerden que la miel de los chinitos a veces nos invade, ¿no? No es por discriminarlos, pero sí, hay que checar que sea esa miel. Pero no puedo conseguir yo miel aquí. Bueno, agarra azúcar morena, ¿sí? Esa azúcar que no es de la refinada, ¿no? La azúcar morena, póngale un poquito de agua y lo ponemos ahí. ¿Y para qué, Demasián? ¿Y para qué queremos eso? Bueno, recuerden que ese Wentley no lo vamos a quitar, ahí lo vamos a dejar, ¿sí? La mayoría de las energías se presentan a través de los colibríes, de las mariposas, de los animalitos que viven en la montaña, ¿sí? Debemos de entender este pensamiento cuando decimos Tezcatlipoca es como esa energía omnipotente, presente en todos los lugares, en todos los espacios, ¿sí? Y nos ponen a prueba, ¿sí? Por eso es que la ofrenda es de esa manera. Por eso es que cuando llevamos después de ir a dejar la ofrenda, sí o sí nos llegan los mensajes. Para eso hay que estar atentos. Por ello, la pequeña vigilia. Me vigilo, ¿qué información me llega? ¿Qué energía me puede llegar? ¿Mm? Copal, ya pusimos nuestro Wentley y todo. ¿Qué sigue? Bueno, ahora prendemos el fueguito. Aprendemos, hacemos nuestro carboncito, empezamos a sahumar todo el espacio, empezamos a sahumar, ¿sí? Y ese humito de copal, nada ni nadie se resiste con eso. Llegan las energías que estamos llamando, ¿sí? Y ahorita les voy a decir quiénes son a los que vamos a llamar, a los que vamos a pedirle que se hagan presentes, agradeciéndoles. También a los que viven en ese espacio. Agua de mar o de manantial, ¿sí? Con nuestro jarrito de barro, agüita de manantial. Y lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí en ese espacio. Pinole, ¿sí? El pinole es maíz molido, ¿sí? De preferencia, sin azúcar, así, así. Le echamos un poquito de agua, hacemos la bolita y lo dejamos ahí, esas ofrenditas. Híjole, pero ¿cómo lo consigo? ¿Sí? Si no tengo pinole, ¿con qué puedo yo cambiar? ¿No? Pues quizá con tortillas, ¿no? Pero de preferencia al pinolito. Dulces, de cualquier tipo de dulces, ¿sí? Naturales sería mejor, ¿no? Tabaco, ¿sí? El tabaquito lo podemos encontrar de manera natural, hacer el cigarrito, o también poner 13 cigarritos, atarlos, amarrarlos, prenderlos y que esta boquilla por donde fuman estén al rumbo norte, ¿sí? ¿Para qué? Para que se les ofrende a los abuelos azúcar morena, ¿no? ¿Para qué el azúcar morena? Vamos a tirar alrededor donde está la flor de cempasúchil, en ese círculo, ¿sí? ¿Pero para qué? Para los guardianes, ¿se acuerdan de las hormiguitas? ¿No? Entonces,
De eso se trata de llevar nuestra ofrenda. Ocote, sí, nuestro cuchillito de ocote, nuestro ocote para prender el fueguito. Recuerden que en el ocote ahí está el abuelito fuego, el abuelito chantico. ¿Se acuerdan que también ese cuentito yo les contaba? De que pues no lo querían ahí en la casa de su suegro y se tuvo que ir y se escondió en el corazón de un ocote, ¿no? Donde el abuelo Rayo lo andaba buscando, el abuelo Lluvia, precisamente, ¿no? Tlaloc, con su rayo, parte el ocote y ahí estaba el abuelito Chantico. Desde el abuelito Chantico, pues dice, no, pues yo no me regreso, tú no me quieres allá, tú no, vámonos. Los trajo y puso los gay temanaster, esas piedritas, esas abuelitas. Ay, déjeme conectar la computadora. ¿Dónde quedó el juego? Listo. Bueno, les decía yo, este tiene todo un porqué, el ocote, porque el ocote ahí está escondido el abuelito fuego. Por eso se pone de color amarillito, ¿no? Y de ahí ya no pudieron sacarle el abuelito Chantico porque es el que cose los alimentos, ¿no? En aquel relato que yo les decía, ¿no? Bueno, el ocotito, comida. La comida que tengan ustedes, hay que llevarlo. ¿Se deja ahí? Sí. Igual las tortillas, sí. Esa ofrendita. Se tiene que dejar ahí. Ya acomodamos todo, ¿no? Toda la ofrenda. Y nada más esta ofrenda yo quiero llevar otras cosas, ¿no? Como amaranto, quiero llevar cacao, quiero llevar ¿qué sería? Otro alimento más, ¿no? ¿Puedo llevarlo? Ustedes pueden llevarlo, ¿sí? Incluso, incluso si yo me dedico, si mi trabajo consiste trabajar la madera, igual, y tallo una maderita y lo dejo ahí como ofrenda, pensando en ellos. Pero ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué sería un Tlaloc, un Tonatiuh, un Yehyecatl, Chalchihuitlicue, Tonancintlali? ¿Eh? Pues es una ofrenda a ellos, es un reconocimiento por su trabajo, ¿verdad? Pueden agregarle, sí, hay que sembrar el agua. Es que no va a funcionar esto. No se adelanten, no dudemos, no tengamos miedo de nuestro poder que tenemos, ¿sí? Porque justamente es lo que quieren que nosotros, pues no logremos, ¿no? Nuestro cometido, nuestro quehacer. Dice, saumar el espacio que se ha detectado para la siembra de agua, ¿no? Ya, ya detecté, ya puse mi ofrenda, ahora lo voy a sahumar todo el lugar, ¿no? Y nada más voy a andar sahumando, ¿no? Al momento de que ya terminamos de poner toda nuestra ofrenda, ahora viene lo siguiente. Abuelitos, pues aquí está. Esta es mi ofrenda. Esa es para ustedes. Con todo respeto, con todo ese honor que ustedes se merecen, pues aquí les traigo, ¿no? Tres pasos de donde se realizará la siembra, ¿no? Ya debemos tener la planta de ahuehuete o sauce, que será pozos, que diga. Será alimentado los tres pozos y el árbol, ¿sí? Ya hicimos eso, el siguiente paso es hacer esos pocitos. Pero primero dejamos la ofrenda, ahí que esté. Hasta después empezamos a ver dónde podemos. Hagan de cuenta, ya le entregué mi ofrenda, pero aprovecho para detectar, ¿no? Pues aquí puedo hacer un pocito, aquí otro. Son tres. Y en medio el árbol de sauce o de ahuehuete, ¿no? Así es que cuando yo vaya mínimo, pues llevaría, ¿qué sería? Unos 10 litros de agua. Ajá, o 6. 2 litros aquí, 2 litros allá, 2 litros más el arbolito de ahuehuete, ¿sí? ¿Y qué cada cuándo?
todos los días. Sí, tenemos que alimentarlo, tenemos que sembrar todo esto. Sí, ahora, esta es la, esta es la traducción de la plegaria del inicio. Y kamiek mawisot, teochanesque, ashkanguanican, tamechnota, kampatiktlani, makawilistli, tlen tiknekiskia, tiktokasque atzintli, tamechnotza, amejuame, shakan okse weishto, ken amejuame, nanka towentli, xicselika, tamechmaka, y kamiek mawisot. Con mucho respeto, los guardianes de este lugar, en el aquí, en el ahora, les hablamos para pedirles permiso. Ojo, la palabra, quisiéramos. No llegamos. Es que aquí sí se va a hacer, no. Quisiéramos, si ustedes nos lo permiten, sembrar agua de manantial. Les hablamos a ustedes. Nadie más son importantes y grandes como ustedes. Aquí está nuestra ofrenda. Recíbanlo. Les ofrendamos con mucho respeto y honor. Y nada más es esta plegaria, ¿no? Es que yo quiero agregar una plegaria, siento que esto me va a resonar, aunque no lo escribe en náhuatl, pero me nace, yo siento que puedo crear una plegaria. Háganlo, sí, háganlo. Esto no es un cuadrado que diga solamente así. Si no usas estas palabras, no funciona. No. Yo sé que dentro de ustedes hay algo, hay alguien quien dice, ¿por qué no hacemos de esta manera también? ¿Por qué no agregamos esto, le quitamos esto, lo otro, como nos lo están enseñando? ¿Saben por qué? Porque esa vocecita que nos empieza a hablar es nuestra sabiduría ancestral, es aquel que vive dentro de nosotros, ¿no? Sabemos muchas cosas, solo que a veces, pues, denegamos, renegamos de nuestro poder. Y justo es lo que quieren, que, que creamos nosotros que no tenemos ningún poder de realizar las cosas, ¿sí? Y esa es la plegaria sagrada, hermanitos. Esta es la plegaria sagrada que es para el gran abuelo el primer Tlaloc, ¿eh? El Tlaloc Yayautic o Xoxouc. Nomatcanehuatl, ni Nahualtlecutli, ni Tlamacasqui, Tlaloctzin, Tlaloctzin. Quenteopisqui, Xolopijtli. Nonantzin Chalchihuitlicue, Tonatiutzin, Yeyecatl, Tepeyolotli, Nonantzin Tlali, Nehuatzin, Nitlaloctzin. ¿Mm? ¿A quiénes estamos llamando? Lo que les decía, ya puse mi plegaria, ¿a quién le estoy llamando? A la abuelita Chalchihuitlicue, que es la que la presento ahí en el agüita de mar o de manantial. Al abuelito Tonatiu, quien va a evaporizar el agua. Al abuelito Yeyecatl, que es el que va a llevar las nubes, los va a mover. Al abuelito Tepeyolotli, el gran guardián de ese lugar. A él es el que le debe, siempre se le debe de tener presente. No Nancintlali, nuestra madre tierra, sino quién, pues más que ella. De ella va a emanar esta agua. De ella va a brotar todo este alimento que nosotros vamos a trabajar.
Nehuatzi, honorable, yo que soy ese fertilizador. Ojo, no tan solo soy el de ese fertilizador, es el agua. ¿Sabes lo que es el agua que bebe la tierra? ¿De acuerdo? Yo sé que es un poquito complicado esto entenderlo. Nosotros somos agua, somos Tlaloc, entonces. ¿Somos Chalchihuitlicue? Sí. ¿Por qué? Que todo está en dualidad. Ahora, al ser yo el fertilizador, al ser yo el agua, necesito calmar la sed del hermanito que tiene sed de sabiduría, de emociones, de espíritu, del poder de la fuerza de voluntad. Al ser agua, nosotros nos podemos adaptar, ¿sí? Los que nos pudimos adaptar en esta simulación de ese gran güey cocolistli, la pandemia, estamos aquí. Y si, se, y si seguimos trabajando con esto de saber adaptarnos, podremos sobrevivir a esta nueva humanidad. ¿Mm? Entonces, los principales que vamos a llamar son ellos. Sí, hermanitos. Sí, ellos. Primero, Chalchihuitlico, Tonatiu, Yeyecal, Tepeyolotli, Nonantzintlali, Nehuatzinitlalochtli. Pero es así en ese orden. Es que yo primero quiero poner a Tonancintlali, después Chalchihuitlicue, después Tepeyolotli, Tonatiutzin, Yeyecatl y por último Tlaloc. Lo quiero hacer de esa manera. Siento que debe de seguir ese orden. Háganlo. Háganlo. Si a ustedes les funciona de esa manera, háganlo. ¿Sí? No hay, no hay un margen de decir, no, nada más esto, no, hay más. Si ustedes le quieren agregar, adelante. Una mezcla soja machililia, no chitlen nechmaca, Juan amo nechmaca. Les agradezco todo lo que me dan y lo que no me dan. Eso ya la saben. Y kamiek mawisol, na mitzlahtanilia, no sente otzin. Con mucho honor y respeto, les solicito, les pido mi sustento, no tlaloctzi, mi fertilidad, y panochi no huinemiliscayo. En todo mi existir, o sea, en todo mi sendero, que haya ese sustento de sabiduría, que haya ese sustento de amor, de emociones, que haya ese sustento de abundancia para el alimento de los que me rodean, para mí. Y eso es lo que estamos pidiendo. Salud, poder, ¿no? Todo lo que nosotros pedimos. ¿Cómo? Como ese sustento. Chicahualistli también, fortaleza, salud, fuerza. Porque no a todos les caemos bien, ¿sí? Vivimos en un mundo lleno de pensamientos diferentes. Y por lo tanto, todo eso hay que tenerlo presente, ¿no? El día de hoy yo estaba aquí ordenando en la casa, aquí afuera. No sé ni por dónde vino, una bola de tierra, como lodo, ¿no? Si no me quitaba de la cabeza, pues me iba a pegar. Pero bueno, dije, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen que hacer eso? Hábleme, podemos trabajar, ¿no? Pero sí existe. Entonces, al existir esto, cuando nosotros empezamos a creer más en el poder y las cualidades de las energías, ellas se hacen mucho más presentes. Y también debemos de estar preparados con eso, ¿sí?
Chicahualistli, Campanicnotas, Acoatzin, ¿no? Que me den esa fuerza de voluntad para poder llamar al agua, a la serpiente de agua. Ojo, aquí, ¿sí? ¿Por qué les pedimos esa fuerza de voluntad? Porque el agua, así como es el agua tan fertilizador, tan amorosa, también el agua puede causar daño, hermanitos. Inundaciones, ¿no? Desbordamiento de los ríos. Y todo eso puede causar daño. Incluso un manantial de agua, hermanitos, es el oro líquido del futuro, recuerden. Y un manantial de agua en un terreno siempre es codiciado, porque el agua es vida, ¿sí? Solo que muchos no quieren pagar el precio de, pues, de ser perseverantes, disciplinados al sembrar el agua. Todos los días vamos a ir regándolo, vamos a ir alimentando. Solo queremos que se nos dé así. Véngase, véngase a nosotros tu reino, dice la Biblia, ¿no? Pero no es así. Sí, al crear, o sea, al momento de crear este serpiente de agua, este manantial, también debemos de entender de que tenemos que cuidarlo. Es como cualquier niño, cualquier planta, que debemos de irlo cuidando, así como cuidamos nuestra mente, nuestro sentir, nuestra energía, nuestro espíritu, pues también así lo mismo sucede con todo esto, ¿no? Debemos de irlo cuidando, ujú, de irlo cuidando para trabajarlo. Ahora nos dice Juan, manech la camatica, no niknitzitziwa. Dice, y que me obedezcan mis honorables hermanitos. Ojo, he aquí en el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Decía un hermanito, oye, ¿por qué siempre hablas que es mi madre tierra, mi padre viento, mi madre agua? Cuando tú te consideras parte de la familia, tu mente, tu espíritu y las energías hacen hacen un clic, hacen una conexión con todos ellos, ¿sí? Porque así es como consideramos nosotros todas las energías, todo lo que nos rodea. Por eso decimos nuestro abuelo sol, nuestro padre sol. No decimos, no, sí, el sol nada más. No, es nuestro padre, ¿no? ¿Qué pasa nosotros cuando estamos en familia? Creamos esa confianza, creamos ese vínculo familiar, energético, pues nos podemos con confianza decirle, ayúdame, ¿no? Igual el grupo, la hermandad que hemos formado nosotros, tenemos esa confianza de decir, oiga, mire, me está pasando esto, ayúdeme. ¿Por qué? Porque ya se ha creado ese vínculo de conexión, de confianza, de entendimiento, de búsqueda. Porque es lo que nos ha unido la búsqueda de la sabiduría, sí, pero también es la búsqueda de la sabiduría que tenemos aquí, ¿no? A lo mejor no es tal como decimos, es como decir, destapo este cerebro y lo voy a llenar con toda la sabiduría. No, es más el despertar de lo que ya tienes, del poder con la que cuentas, ¿no? Bueno, por qué es tan interesante esta serpiente de agua? Si la serpiente de agua, si lo sabes crear, no domar, sino trabajarlo con, con nuestra energía, podremos.
podremos hacer que nos obedezca y que trabaje para nosotros como un hermanito o como un hijo o como un nieto, porque nosotros lo sembramos. Al ser esa serpiente de agua, tú vas y le pides, dame abundancia, ábreme mis caminos, aquí yo quiero que llegue esa abundancia también conmigo, ¿no? No es un pacto, no, es un compromiso, pero sí que pudiera intervenir. O, mira, voy a llevar esta agüita en este termo para que prepare mi medicinita ya y me pueda yo sanar y sanar a los demás. ¿Se puede? Sí, sí. Y ahorita por aquí tengo algo para ustedes, un pequeño relato para poder entender la importancia de sembrar este manantial del agua y que nosotros podamos conectarnos y seguirlo alimentando. Yo ya les platicaba del acóatl, del manantial con el abuelito que me llevó. Hasta ahorita seguimos con eso. Sí. Dice, Nimocalactía, mojmostla, nic, tetlayocolis, mowentli, Juan, no teotlasojcamachililis. Me comprometo todos los días regalar mi ofrenda con agradecimiento. ¿Y esa ofrenda qué es? Pues son velitas. Yo pongo mis velitas, pongo mi palabrita, agradezco porque el día de hoy. Pero también es ir a alimentar este manantial. Sí. Por ahí en el inicio de esta presentación, ustedes ven cómo los niños, aquí están, miren, están escarbando ese espacio. Sí. Incluso dos de ellos me decían, oiga, pero pues así como sembrar el agua no es tan difícil. ¿Pero por qué? Dice, es que mi abuelito lo hace. Ya sembró, dice, como dos manantiales y me empezaron a explicar ellos cómo lo hacen sus abuelitos o sus papás. Le digo, pues entonces me van a ayudar ustedes a sembrar el agua. Sí, dice maestro, lo podemos hacer nosotros. Podemos decirle cómo le hacen y si usted sabe, pues hay que unirlo, ¿no? Y aquí ustedes, como pueden ver, aquí escarbaron uno y aquí también, aquí están escarbando otro. En este espacio, la tierra se humedece, hay agua. Entonces, vamos a sembrar nuestro manantialito de agua ahí con ellos. ¿Lo vamos a ir alimentando? Sí. Sí, entonces, todo es posible, sí, pero sobre todo, como les digo, es para ellos, para las futuras generaciones. Que no se pierda esto. Yo no sabía esto de que sembrar el agua hasta que yo les dije, para mañana traen su herramienta, su barreta, su zapapico, su pala. Dice, ¿para qué, maestro? ¿Vamos a sembrar plantas? No, vamos a sembrar un manantial de agua. Ah, se quedan y se quedan pensando y les digo, ¿saben ustedes cómo se siembra un manantial de agua? Dice, bueno, yo he visto a mi abuelito que lo hace de esta manera. No, yo he visto a mi papá también que hace esto. Mm, a ver, explíqueme. Me lo explicaron a grandes rasgos. Digo, pero les dejo de tarea que pregunten ustedes. Sí, les preguntamos. Y ya al día siguiente ya traían la información. No, pues es que es así, esa. Ah, pero maestro, pues eso no es gratis, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice mi abuelito que hay que llevarle la ofrenda, hay que hablarle a los guardianes o al guardián de ese lugar. Ah, no, le digo, claro que sí. Sí, dice. Y no hay que desesperarse, es que no, este año como no vi que naciera el agua, ¿no? Hay que seguir perseverando, ¿sí?
Entonces uno de los niños me dice, es que mi abuelito tiene como tres pocitos que así los ha sembrado. Ah, pero le tienes que ofrendar ese un pollito. Ahí cuando sembremos se necesita enterrar un pollito con la sangre. Digo, bueno, sí, 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 algo sé de eso, ¿no? Entonces, miren, esto, hermanitos, miren, esa es la plegaria, el náhuatl, y aquí está su traducción. Mi raíz, mi entendimiento, soy del espíritu náhuatl, ofrendador, honorable fertilizador como el gran trabajador que se transforma. Mi honorable madre, la de la falda de jade, el generador de luz y calor, viento, espíritu de la montaña, mi madre tierra. Yo soy el honorable fertilizador, ¿no? Les agradezco todo lo que me dan y lo que no me dan. Con mucho amor y respeto, les solicito mi fuente del sustento, mi fertilizador en todo mi sendero, mi fortaleza donde les hablaré, le hablaré mi serpiente de agua, para que me atiendan mis hermanitos. Para aquí, para que me atiendan. O sea, yo estoy pidiendo que cuando llevo mi ofrenda, pues me escuchen, ¿no? Que él o ellos, los guardianes de ese lugar, intervengan, y no, pues escúchenlo. O sea, que mira, está pidiendo de todo corazón para que pueda trabajar. Esa parte es importante, esa parte es importante entenderlo y aplicarlo, ya que todo esto nos conduce a crear ese vínculo, a crear esa conexión con lo que estamos pidiendo, ¿no? Por eso dice, a que me atiendan mis hermanitos, ¿no? Comprendiendo que todo y todos las energías de ese lugar son considerados como parte de la familia. Me comprometo todos los días, le ofrendaré mi sustento y agradecimiento sagrado. Y esta ofrenda no nada más es, ya traje mis velitas, mis florecitas todos los días, no, es con la palabra, ¿no? Ir en ese lugar, ir en ese espacio y hablarle, ¿no? Hablarle como nosotros ahorita estamos aquí, ¿no? Ya, ya vine, mira, ayúdeme a que nazca el agua. El siguiente paso, que sería en la siguiente clase, que sería el día martes. Ya hoy empezamos con el inventario, mañana, pasado, ya el día lunes, más tranquilitos, ya, ¿no? Entonces el día martes les compartiré el de la siembra. Por, si alguien dice, no, pues ya en estos días yo sí quiero hacer la siembra, porque el plan es que, el plan, este fin de semana que viene, estar en Xochimilco con el hermanito Alan. El siguiente mes, que es el mes de junio, estar con la hermanita Cuespalen, la hermanita Ana en Ecatepec, ¿no? Un poquito ir haciendo, y si dicen, no es que vamos a sembrar el manantial de agua, hay un taller, un curso, lo hacemos, ¿sí? Pero dicen, no, pues es que yo estoy en la distancia, hasta acá, lejos, en otro país, pero quiero hacer la siembra. Dígame cómo le vamos haciendo. Bueno, este martes terminamos ya el proceso, ¿cómo vamos a sembrarlo? Y hasta ahí se queda el curso, no, no, no. Después de eso empezamos a trabajar con Güey, con Tosostontli, con la pequeña vigilia. Tenemos que ser más observadores cómo está evolucionando estas lluvias, ¿sí? En este año, para nosotros,
desde el mes de marzo empezó a llover. Ha estado muy constante, ¿sí? Los abuelitos están en esa preocupación, dicen, tenemos que trabajar más en este año. ¿Por qué? Porque por lo general llueve en marzo una vez, en abril una vez, en mayo hasta dos veces. Ya en junio, como es en ellos, ya llegan las aguas más abundantes. Pero ahorita ha estado lloviendo muy fuerte, ¿no? Tenemos que trabajar sobre eso, decía, ¿sí? Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, con nuestro ACOAT, con nuestra serpiente de agua, estamos trabajando, ¿no? De hecho, el día de hoy se pretende que a partir de hoy, esta noche y todos los días, ir a pedir esa fertilidad, ¿sí? Toquilistli Acoatl. El siguiente paso es escarbar los tres pozos y antes de escarbar, sahumar esos cuatro pozos y el siguiente proceso a realizar. Toquisliacoal, siembra de agua de serpiente. Ompa, tiolnemiquisque, o antiquis, tiquiscaltisque, malo. Ahí le daremos vida y haremos crecer el arco iris. Un poquito para ampliar la importancia de esto con el siguiente relato. Acosemalor, manowilis. ¿Y cuál? Ya estamos de regreso. Ha estado lloviendo, hermanitos, y pues todo esto ha perjudicado la conexión. Pero bueno, estamos de regreso. Les decía, es que este arco iris podemos utilizarlo para bloquear el agua que no avance. Este conocimiento no es tan solo de bondad, también es de trabajo oscuro, hacer daño. Depende de nosotros cómo lo utilicemos, ¿verdad? Bueno, espero que con este pequeño relato ustedes lleguen a esclarecer un poquito la sacralidad y entender un poquito más profundo la importancia de la siembra del manantial de agua. Dicen que en aquellos tiempos había precisamente un abuelito. Al tener familia en el círculo, lo empezaron a animar, a introducirlo a este camino. Él acompañaba a sus papás y a veces a otros abuelitos cuando llevaban la ofrenda a Coatl, a la serpiente de agua. Pero él se imaginaba, decía, no, pues va a salir una serpiente y le vamos a dar de comer. Pero lo curioso que alrededor de ese manantial, los abuelitos ponen uno, dos, tres, 13 velitas y los prenden. 13 velitas alrededor de ese manantial. Los prenden todos. Después toman una velita. Mi gran señor, serpiente de agua, te pido el poder de ver más allá, a través del agua.
agarra otra velita. Mi gran señor, te pido yo pueda, a través de ti, sanar, pero también contaminar. Y los va atando. En cada una de las velitas lo tomando y los ata, los amarra. Y después de amarrar el atadito de velitas, ubica los cuatro rumbos. ¿Con quién quiere trabajar? Ojo, ¿con quién quiere trabajar? Ya hizo sus 13 peticiones. Ya ató las velitas. Tezcatlipoca Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Tezcatlipoca Xipetotec, Tezcatlipoca, ¿no? Xuxuqui o Ilhuicatic, ¿no? O Yayautic. El Tezcatlipoca azul o verde. ¿Con quién quiero trabajar? Con el espejo humeante negro oscuro. En ese rumbo pongo este atadito de velas. Se pone, ahí el abuelito pone y empieza a hablar con el Tezcatlipoca y allá. Quiero que me des esa visión. Dame la oportunidad de sanar, de ir a traer esa medicina al Mictlán. Iba cada trecena a entregar esta ofrenda, hasta que llega un momento, en su sueño le dice Tezcatlipoca. No se le presentó como así un monstruo, ¿no? Era un niño. Y él le decía, abuelito, ¿en verdad quieres trabajar con Tezcatlipoca? Le dice, sí. ¿En verdad sientes que vas a poder? Claro, estoy dispuesto. De acuerdo. En la veintena de Toshkar, 4 veces cada 5 días en el día, Coatl, Itzcuintli, Cuautli y Xochitl, te daré, te daré las flores que tú necesitas. Así. Y le dice, ¿cómo sabes que yo estoy pidiendo flores? Le dice, sí, yo lo sé, tú lo has dicho en tu plegaria. Se regresa. Viene la veintena de Toshkar y justamente en el tonal y Coatl le revelan cómo sanar el cuerpo físico. En el tonal y Squintly le revelan cómo curar al espíritu. En el tonal y Cuautli, cómo quitar males impuestos por otros. Y en el tonal y Xochitl, perdón, cómo quitar flores. ¿Saben ustedes qué es una flor? Una vida. Tomar la vida. O sea, entregar la vida. Él dice, le dieron mucho de ese conocimiento. Lo trabajó en todo el año. En el siguiente año, en el mismo manantial, en el mismo Acoat, ahora pide el rumbo sur, el Tezcatlipoca Xoxoqui. Igual hizo sus ofrendas y le entregaron también esos regalos. Entonces empezó a trabajar con el del Mictlampa y el del Huiztlampa. Y este el de Huiztlampa le dio la fuerza de voluntad para poder trabajar ahora sí con la parte oscura, con la parte del poder de sanar, pero también quitar y poner todo aquello, lo malo, si queremos verlo así.
Entonces, trabajó durante 4 años los cuatro rumbos y conoció este amigo el poder de los cuatro rumbos, pero él se mantiene en el centro. Dice, yo sé que puedo hacer esto, pero siempre hay una consecuencia, un resultado. Así es que me mantengo en el centro. A través de todo este camino, al recorrer estos cuatro caminos, estos cuatro Tezcatlipoca, al centrarse, aprendió que ese manantial de agua lo obedeciera. ¿Y lo obedece? Sí. Cuando quiere sanar a alguien, va primero allá. Es un lugar sagrado. Cuando va a leer un tonal, va allá y lo presenta. Esta persona quiere que le lea su tonal, ayúdame a empoderar. Y cada vez más tiene más conexión con ese lugar sagrado. Y cada vez más va y le dice, ayúdame, ayúdame a abrir mis caminos, yo quiero esto. A cambio, aquí están mis ofrenditas. ¿Y le ha resultado? Sí, va avanzando. Pero hay una cosa que le pide esa energía. ¿Mm? Humildad, respeto, congruencia con lo que dices y con lo que haces. No abuses de lo que tienes. Y lo principal, jamás, jamás te sientas más que los demás. Si puedes, ayuda a que también aprendan. Acoat, la serpiente de agua, llega a su hogar y le da información. El Ascosemalot lo puede trabajar, pero dice él que no le permite ex- exceder de lo que ya tiene. ¿A qué me refiero? De que sí, entre más conozcas, debes de irte reservando más. Debes de ir cuidando tu energía, porque esa misma energía con la que trabajas, lo vas perdiendo. Entonces, cuando nosotros sembremos nuestro manantial, debemos de saber que este manantial nos va a ayudar a comprender lo que muchos abuelitos dicen, el gran misterio de la vida. Ahora entiendo cuando decía un abuelito, solo que no te lo dicen tal cual. El gran misterio te lo va a revelar. Pero ¿por qué no nos dicen que para entender ese gran misterio, pues hay que saber trabajar con los cuatro Tezcatlipoca, con los cuatro vientos, con los cuatro taloques principales, con los cuatro caminos, con los cuatro jades, ¿no? Con las dos abuelas y los dos abuelos. Y sí, ese camino es el que encierra el gran misterio que dicen ellas. Pero no lo pintan como algo, el gran misterio, no, es lo que hay aquí, aquí y aquí. Es nuestra búsqueda, ¿no? No, no es que, aquí ya llegó el gran misterio, mira, le voy a preguntar todo. No, es el camino que buscas, sí. Y esto, ¿no? Recientemente me lo confirman
los abuelitos Macuiltin, ¿ah? Porque ellos hablan mucho de el yo, Nehuatzin, y le agregan San Nehuatzin, solamente yo o yo solito. Es un decir, porque nunca estamos solos, ¿no? Entonces, hermanitos, la siembra de este manantial conlleva una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad para hacer esta conexión. Y nos traerá muchos beneficios, sí. Y nos servirá como un guía, como una fuente de trabajo hacia el fortalecimiento espiritual, Nahuatl, de nuestro camino. ¿Sí? Y como ustedes van a irles enseñando a los demás, pueden enseñarle cómo juntar las nubes, cómo moverlos, cómo decirle tranquilos, déjenos trabajar, luego trabajan ustedes, por favor. ¿Sí? Claro, que las fuentes y los registros dicen para que tú trabajes como pedidor de lluvia te tiene que pegar un rayo y todo eso. ¿Sí? Pero ¿por qué mantienen por qué mantienen esa creencia? ¿Por qué lo siguen empoderando? Porque la sabiduría es poder y dominio. Porque si dicen todos lo pueden hacer, pues al ratito ellos pierden el poder de la palabra, ¿no? Y lo que nos dicen, ¿quieres aprender algo? Vete allá, a vivir con un abuelo, ve cómo le hace, cómo lo va haciendo, y así vas a ir aprendiendo. Yo entiendo, yo entiendo que hay intereses personales, económicos y sobre todo se ha creado ese resguardo de toda la sabiduría. Sí existe. Y ahorita comprobando con todos estas herramientas, estos secretos, si podemos decirle así, que se resguardan, hay muchas cosas que, que si nosotros los aplicamos, nos llevan a un camino de autorrealización. Y no tendríamos que esperar de aquí 20 años. Si somos disciplinados, en 4 años ya empezaremos a ver resultados. Ya empezaremos a caminar nuestro sendero. Por eso es de vital interés mío que avancemos. Pero que no nos quedemos solo. Ah, este sí ya lo aprendí. Vamos a compartirlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, hermanitos. Entonces, este es el segundo paso. Llevar la ofrenda donde vamos a hacer la siembra de Acoatl, de la serpiente de agua. ¿Y por qué tres? Tres pocitos. Recuerden, el número tres, crear. Y en los tres van a ser más agua. Tal vez en uno, tal vez en los tres, pero es importantísimo. ¿Y por qué el árbol de sauce o de ahuehuete? Bueno, el arbolito de sauce también jala el agua. Es un árbol fresco. ¿Y si puedo sembrar un árbol de sauce y de ahuehuete? ¿Sí lo puedo hacer? Sí, sí lo puede hacer uno. Sí. No olvidemos, no olvidemos nuestra responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Este es el tercer paso, ¿ah? En soñar para conectarnos con los guardianes, llevar la ofrenda.
Ya llevamos la ofrenda. El siguiente paso ahora, ir a escarbar. También se hace una ceremonia, sí, porque vamos a escarbar la madre tierra, lo vamos a lo mejor no tanto transgredir, pero le vamos a pedir permiso que podamos trabajar en su cuerpo sagrado. ¿Sí, hermanitos? No sé, si quisieran compartir algo, tuvieran alguna duda y esté en mis posibilidades de responderle, con mucho gusto. Y si no, mejor pregunto para no decir otras cosas que no son. ¿Sí, hermanitos? Bueno, los escucho. Adelante, hermanito Alan. Sí, muy buenas noches a todos, hermanitos. Esperando que todos estén muy bien. Pues muy interesante lo que hace. Yo creo que como seres humanos podemos hacer un poquito de nuestro esfuerzo para poder ser bueno, pues más bonito, ¿no? En este caso, pues algo que yo no imaginaba, pues el rollo. Hay mucha gente que sus sorpresas está utilizando pues, esas nuevas armas. Y todos los escenarios que están viendo en el mundo. Entonces, es muy bonito estar compartiendo esto con los siete marcianos, pues es un que nos ayuda a ser más humanos. Así que la invasión pues los deshumanizó, los dio hacia abajo. Muy bonito. Entonces, mi pregunta es, uno de las hermanitas que va a venir el próximo curso, que ya trae el arbolito para se puede- pero igual pues eso ya estaría para igual aquí, igual hacer ese trabajito ahí en la Chinampa, creo que hay un lugar muy se manifiesta, se manifiesta el ser del agua de nuestras manos, y de su trabajo, nuestro respeto. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Si se puede hacer ese trabajo, entonces se vaya a hacer aquí, igual es nada más cerrando. Pues los detallitos, ¿eh? Y gracias a los compañeros que se fueron. Estoy contento, estoy muy nervioso, estoy emocionado, tengo muchas emociones encontradas, pero se les va a recibir con mucho amor. Sí, hermanito. Gracias. Sí, claro. Sí, sí, sí. Si usted decide como guardián de ese lugar hacer este trabajito, pues lo podemos hacer, ¿no? Por eso quiero adelantar el día martes. El martes ya cómo lo haríamos y así ya llevamos una idea de cómo hacerlo, ¿no? Y ya si usted lo puede hacer, pedir el permiso, hacer esta ensoñación, decir, aquí es donde lo quiero hacer, ¿no? Y trabajarlo. A veces decimos, no, es que no soy el dueño del terreno, pues, pero bueno, pues hay que dejar algo, ¿no? Algo sembrado ahí. Y claro, también platicar con el dueño del terreno, decirle, ¿sabe qué? Mire, vamos a sembrar. Y, pues permíteme venir a dejarle su ofrendita al manantial y así poder trabajarlo, ¿no? Sí, hermanito, pues así nos reuniríamos allá este próximo fin de semana para pues estar compartiendo esto un poco y vamos a hablar de los primeros 5 tonales, pues Zipactli, Cali, perdón, Yeyecatl, Cali, pues Palin y Coatl, en profundidad, como lo podemos hacer con Machochponcayot y con pues, algunos relatos que queremos compartir y poder seguir transmitiendo lo poco que hemos aprendido, porque es inmenso, ¿no? Y por eso he estado tratando de disciplinarme y ir enviándole los relatitos para que vayamos aprendiendo de esa manera. Incluso en el mes de junio vamos a dar un curso sobre, hagan de cuenta, ya estamos en el círculo. Cómo realmente ellos, los abuelitos, llegan y te enseñan a través de un relato y te dicen, esto y esto y esto puedes aprender. Tal como lo hacen ellos, quiero replicarlo y así ir aprendiendo con estos pequeños relatos. ¿Sí, hermanito? Tlazocamati. Mate, abuelito, de corazón contento de recibirlos acá y gracias por tanto, abuelo.
Qué va, no Gritzin? ¿Qué va? Bien, hermanitos, pues bueno, está ahí la invitación y pues la disponibilidad también del hermanito Alan, que pudiéramos nosotros pues acompañarlo en esta siembra de su manantialito y hacer algunos otros trabajitos, algunas prácticas de este tipo de trabajo, ¿no? No se espanten, yo sé que en el camino vamos a ir aprendiendo más, vamos a ir conociendo, pero por ahora, primero lo primero, ¿no? Crear ese manantial y nos va a ir guiando. Va a ser un gran maestro, este serpientito de agua. ¿Ah? ¿Sí, hermanitos? Bueno, Tlazocamatica noche no yolo, hermanitos, les agradezco infinitamente. Y mañana, pues ahí les vamos a mandar el desayuno, ¿no? Con los relatos, hermanitos. Tlazocamati. Tlaxcamati temestiani. ¿Te Tlazohcamati moitas que no gniva? Tlamachtiani, ¿Qué Timoitasqui va? Mostla, ¿Te moitas que mostla? Igual. ¿Qué va, no Timotec, gnitzin? ¿Te moitas que? ¿Qué va? Tasque. ¿Qué va, no gnitzin?